Muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo hoy en este vivo de Instagram. Quien les habla, Silvia Sanger, colaboradora desde hace ya 6 años del proyecto Junges Netzwerk, de la iniciativa Junges Netzwerk. Así también estamos hace muchísimos años trabajando en esta red de diplomacia ciudadana que la forman más de 2.700 miembros y hoy estamos muy contentos de iniciar con estos primeros vivos porque estamos justamente iniciando el año 2025 con una temática muy importante. Para aquellos que saben y para los que no saben, Alemania ha adelantado sus elecciones parlamentarias. Y nosotros queremos transmitirle cuál es la verdad de este adelanto de elecciones, de esta anticipación, para entender un poco qué está pasando a nivel internacional. Para eso vamos a tener hoy a nuestro primer invitado, el doctor Marcos Just Kiles, quien es actual gerente de la fundación alemana Stiftung Verbundenheit y director de la iniciativa Junges Netzwerk. Además de esto, es politólogo, ¿no? Por eso tiene un doctorado en politología y decidimos iniciar con él este vivo para poder hacerle varias preguntas. Es así que al público que nos está siguiendo en este momento nos va a poder también estar haciendo preguntas, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo creo que realmente todos nos estamos preguntando lo mismo. Así que ahora vamos a recibirlo. A Marco todavía no está conectado, así que vamos a hacer un poquito de tiempo. Seguramente está ingresando. Sabemos que en Alemania también son las 20:30, así que tenemos a varias personas. Agradezco a todos los que se están conectando. Nos pueden ir diciendo de dónde son también, de qué países. Sabemos que nuestra red es muy amplia, que llega a muchos lugares. Estamos en 13 países y activamente realmente sabemos que tenemos miembros en cada lugar de ellos. Así que bueno, vamos a esperar. A ver. Aún no se está uniendo Marco, pero seguramente ya lo va a hacer. Y bueno, y voy a ir anticipándome un poco, comentando las preguntas que vamos a estar iniciando, lo que estuve investigando también, porque todo esto se da un poco después de las elecciones que también se dieron en Estados Unidos. Es decir, ganó Donald Trump y posterior a eso se sucede algo que les va a comentar Marco, que es el quiebre de la coalición que se tenía en el Parlamento alemán. Así que, bueno, Marco todavía no nos está enviando su solicitud. Vamos a ver si está conectado. Que está, ¿eh? Vamos a pedirle a nosotros entonces que se una. Así tal vez es más fácil. Muchos saludos entonces de La Pampa. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Marco? Gracias por tu tiempo, gracias por colaborar y por iniciar esta serie de vivos que vamos a tener tan interesante. Bueno, Marco, ahí estuve hablando un poco con la gente mientras esperábamos que ingreses y me parece muy importante también que nos puedas dar tu perspectiva como doctor en politología sobre qué está sucediendo, por qué se da esto de elecciones anticipadas en Alemania y cómo llega a que el gobierno de Olaf Scholz, el actual gobierno, decida llamar a elecciones anticipadas, porque normalmente las elecciones se iban a dar en 2025, pero
seguramente en septiembre o, como le dicen ustedes, en el otoño que tienen ustedes, pero sin embargo se adelantaron ahora a poquito, a pocos meses, ahora el mes que viene. Contanos, a ver, ¿a qué se da todo esto? Bueno, muchísimas gracias Silvia y buenas noches a todos los que nos ven. Actualmente estamos con 22 personas en el live, buenísimo. Aquí los saludo desde Berlín, desde las oficinas de la Fundación Stiftung Verbundenheit, que como ustedes saben es la institución que está detrás de Junges Netzwerk. Y aquí son las 8:30 de la noche, 8:34. Tu pregunta es una pregunta muy buena y yo creo que hay mucha gente, incluso en Alemania, que se está preguntando muchas cuestiones alrededor de estas elecciones anticipadas, o como lo llamamos en Alemania, las vorgezogene Neuwahlen, que vamos a tener el 23 de febrero. Elecciones anticipadas, en general, son un mecanismo que existen dentro de la legislación, que existen dentro de la Constitución, y en la historia de Alemania sí hemos tenido varias veces elecciones anticipadas, y normalmente se dan en contextos en los cuales los partidos actuales ven que hay un estancamiento o político o un estancamiento social. Y en este caso, y de eso vamos a hablar esta noche, estamos hablando de una ruptura que tuvimos dentro del gobierno actual, porque eso es tal vez la primera información importante. Hasta las elecciones del 23 de febrero tenemos todavía un gobierno actual que es el gobierno anterior, ahora sin un partido que decidió salirse, el partido de los liberales, pero a eso vamos a ir más en detalle un poco más adelante. El 11 de diciembre fue un momento decisivo para este proceso que estamos viendo, porque el 11 de diciembre el canciller Olaf Scholz decide de dar a conocer o, digamos, convocar en el Parlamento alemán el tal llamado voto de confianza. El voto de confianza es un instrumento donde el gobierno, en este caso el canciller, puede verificar si existen todavía apoyos mayoritarios para cuestiones fundamentales y generales de la política de un gobierno. ¿Sí? Yo inicio un voto de confianza como canciller en el Parlamento y le pregunto a los parlamentarios si están todavía de acuerdo con mi política. La intención, eso iba a decirte, Sil, como es un Instagram Live, siempre pregúntame las cosas, también después vamos a tener bloques donde podemos retomar las preguntas de la gente que nos sigue, pero el voto de confianza en este caso fue un mecanismo para realmente decidir que va a haber elecciones anticipadas. Entonces, todos los partidos del gobierno, eso es importante entender, entraron también a ese voto de confianza con el deseo de tener un voto en contra de la confianza, que posibilita al presidente de Alemania, que no es Olaf Scholz, el presidente, nosotros tenemos un presidente y un canciller, pero el presidente... Es muy interesante porque hay un canciller, o sea, la figura máxima es canciller y también obviamente el presidente, pero obviamente hay dos figuras y eso por ahí acá cuando hablamos, por ejemplo en Argentina de canciller, siempre nos dirigimos como al ministro de Relaciones Internacionales normalmente, que está dentro de ese lugar, pero bueno. Sí. En Alemania tenemos el presidente de Alemania, que es Frank-Walter Steinmeier, pero que es una figura más representativa. Mientras que el canciller o la canciller son la posición de ejecución del gobierno máxima, ¿no? Entonces, en este caso, cuando en el Parlamento deciden el 11 de diciembre de no darle el voto de confianza al canciller, se abre la posibilidad de la convocación de nuevas elecciones. Y eso fue básicamente lo que pasó. Pero, claro, la pregunta siempre es ¿cómo
llegamos a este momento del 11 de diciembre. Yo creo que de eso que vamos a hablar esta ¿Cuál noche un es poco. la coalición en sí? ¿Cómo estaba conformada? Porque eso es interesante saber cómo eran los partidos políticos que formaron esta coalición, que voy a adelantar, que se llamó Semáforo, Sí, por los colores. Eh, sí. Y ahí creo que haces hincapié a por qué se dio. Sí, yo creo que la pregunta fundamental, ¿por qué se rompe este gobierno o por qué se autoproclaman las nuevas elecciones? Tienen que ver con varios aspectos, pero los podemos agrupar en tres perspectivas desde mi punto de vista. Hago un paréntesis, eso es lo que normalmente hacemos los politólogos, porque siempre tenemos el problema de que cuando uno se presenta como politólogo, todo el mundo viene y te pregunta cualquier cosa y uno tiene que decir, bueno, no soy un léxico, pero lo que sí es una cuestión muy de politólogos es ir encontrando las líneas y las explicaciones de grandes rasgos. Y eso quiero proponer esta noche también aquí para entender un poquito el tema que estamos debatiendo. Entonces, ¿cuáles serían los tres grandes rasgos o las tres perspectivas que yo creo sirven para explicar esta situación actual y por qué se llega a la decisión de convocar nuevas elecciones? La primera es tal vez una perspectiva un poco más actual de corto plazo. ¿Sí? Ya expliqué un poquito que el 11 de diciembre el voto de confianza se crea porque hay un conflicto fundamental entre dos personajes en el gobierno que son el canciller Olaf Scholz y el ministro de Finanzas Christian Lindner. ¿Sí? El debate entre estos dos señores, pero en realidad fue un debate y es un debate grande en el gobierno actual, tiene que ver con el tal llamado mecanismo del freno de la deuda. ¿Sí? Tal vez algunos ya escucharon de ese mecanismo, el freno de la deuda, en alemán la Schuldenbremse. Es básicamente un concepto donde un gobierno se puede autolimitar en el gasto público. ¿Sí? Y en el caso de Alemania, este mecanismo se instaló o se ancló incluso constitucionalmente en el 2009. O sea, desde el 2009 tenemos un freno de la deuda que denomina o que le da la obligación al gobierno de controlar su deuda pública. En el caso de Alemania, dice que solamente se pueden endeudar por año un 0,35% del PIB. ¿Sí? Más de eso, en teoría, no se puede. Pero para asegurar que en casos excepcionales haya una manera legal de incrementar el gasto público, existe el mecanismo del levantamiento del freno de deuda. ¿Sí? Y ese fue el conflicto principal, ahora tomando esa perspectiva actual, entre los partidos. Porque por un lado tenemos un partido socialdemócrata liderado por el canciller, tenemos un partido de los verdes liderado por Annalena Baerbock y el vicecanciller Robert Habeck, ¿sí? Y tenemos el partido de los liberales liderado por Christian Lindner. Tanto el partido socialdemócrata como el partido de los verdes se proclaman a favor de levantar ese freno de deuda, ¿sí? Mientras que el partido liberal está en contra. Eso fue la ruptura, esa fue la gota que culminó básicamente en esta situación que tenemos hoy en día, ¿sí? Es decir, el freno de deuda. Eso yo creo que es importante entender para esa primera perspectiva más actual. Pero claramente tenemos también una segunda dimensión que va más allá, que va más profundo. Y para eso hay que ver un poquito más en el pasado de dónde vienen esos partidos y qué sucede cuando se conforma la coalición del semáforo, como tú lo dijiste, el semáforo, la amplia coalición, en el 2021. ¿Sí?
Muy brevemente, porque aquí estamos en un Instagram Live y tenemos poco tiempo, pero tal vez para los que nos escuchan es importante reflexionar otra vez quiénes son esos tres partidos. Tenemos los socialdemócratas, uno de los partidos más antiguos de la historia democrática de Alemania, un partido que hace énfasis en la justicia social, en la solidaridad y que históricamente fue un partido siempre de la causa de los trabajadores, ¿sí? La SPD, los socialdemócratas, siempre tenían esa base principal. Pero los socialdemócratas entraron de alguna manera un poco en una crisis identitaria en los últimos 20 años. Algunos politólogos también identifican esa crisis un poco más antes incluso, porque te puedes imaginar, si mi base fuerte siempre históricamente fueron los trabajadores, y de repente a partir de los años 80, 90 tenemos una industrialización y toda la composición social cambia y cada vez tenemos menos trabajadores. Claro, llega un momento en un partido que siempre levantó la bandera de los trabajadores, tiene que preguntarse, y bueno, ¿y ahora qué? ¿A quién representamos? Yo creo que es importante entender esa crisis, entre comillas, del Partido Socialdemócrata, que se fue agravando incluso en los gobiernos de Angela Merkel, el gobierno de la Gran Coalición, donde tenemos una constelación que los conservadores, cristiano-demócratas, CDU, y los socialdemócratas forman una coalición grande. Angela Merkel, una de las cancilleres más populares hasta hoy en Alemania, logra posicionar el partido... Alemania a nivel mundial, ¿no? Hay que decir porque fue... Sí. O sea, creo que a nivel internacional fue una de las cancilleres que fue reconocida por el mundo. Totalmente. Y Angela Merkel lo que logra, y ahora van a entender por qué nos extendemos un poquito para explicar el problema de los socialdemócratas que se ve reflejado también en esa situación en la que estamos hoy. Angela Merkel logra posicionar el Partido Conservador Cristiano-Demócrata en el centro. En el centro y capaz incluso más en el centro que antes de ocupar los espacios típicos del Partido Conservador de la derecha. De repente, entonces, los socialdemócratas no solamente tienen el problema de que una gran base de que votó por siempre, históricamente, por ese partido, ya no existe, y por otro lado, la CDU, el Partido Conservador, se logra posicionar muy bien y muy amplio en el centro, ¿sí? Ese es el Partido Socialdemócrata. El segundo partido que forma parte de la coalición son los rojos. Son los verdes. Vamos a distinguir el semáforo. Los socialdemócratas, los rojos. Exacto. El segundo partido son los verdes. Y los verdes, que es uno de los partidos más jóvenes de la historia reciente alemana, nacen como un partido antiguerra ecologista, ¿sí? Y se convierten a lo largo de los últimos 30 años en un partido de izquierda-centro, con dos grupos principales. El grupo que se llama dentro del partido los realistas y el grupo los izquierdistas. Y como dicen ya los nombres, dentro del Partido Verde siempre hay una parte que es más de izquierda y una parte más de centro, que también está más flexible respecto a las posiciones ideológicas. El actual candidato a Cancillería del Partido de los Verdes, Robert Habeck, es un representante de los realistas, ¿sí? Y los realistas, dentro de la historia del Partido de los Verdes, ganan más protagonismo a partir de 1998, que es la primera vez que el Partido de los Verdes, un partido antiguerra ecologista, forma parte del primer gobierno, ¿sí? En 1998. ¿Y qué pasa cuando uno tiene que formar parte de un gobierno? Ya no puedes estar enfocado tanto en posiciones ideológicas porque tu tarea es salir de la oposición y hacer política, ¿no? Y yo creo que eso también ha generado una tensión que hasta hoy se ve dentro del Partido de los Verdes, que hay dos grupos que siempre están chocando con las posiciones.
¿sí? Y antes de ver ahora las temáticas, por qué realmente rompió el gobierno actual ahora, falta identificar el tercer partido. El tercer partido que formó parte del semáforo eran Ahí están los verdes, lo teníamos, liberales, policía verde y los amarillos. los amarillos, exacto, el Partido Liberal, que también es un partido muy tradicional alemán, que viene de una tradición de liberalismo, de economía libre del mercado, y que siempre se posicionó entre el centro y centro de derecha. También en el Partido Liberal, tanto como con los verdes, hay dos posiciones fuertes, pero una posición ya perdió un poquito el perfil. La primera posición eran las personas, o son las personas dentro del Partido Liberal que nacen o son hijos del movimiento de los derechos civiles, ¿sí? Es una línea mucho más enfocada en la libertad del ciudadano con derechos civiles. El segundo grupito dentro del Partido Liberal son los que se identifican más con la economía del libre mercado. ¿Sí? Por eso en los últimos años, en las últimas décadas, realmente esa base partidaria del libre mercado toma un poco más de protagonismo. Christian Lindner, el actual presidente del partido, también es de ese grupo, de esa base, y por eso en los últimos 15, 20 años, el partido se ha ganado también un poquito la fama de ser el partido del empresariado, ¿sí? Siempre enfocando la política tributaria, que no se eleven los impuestos. Y el problema del Partido Liberal es que con esa posición un poco más de mercado libre, pro empresariado, ha perdido una base importante de votos, ¿sí? Entonces, esos son los tres partidos que en el 2021 deciden formemos una coalición. ¿Y por qué me tomé el tiempo ahora de explicar con tanta dedicación esas bases ideológicas? Porque ahí entendemos realmente que desde un comienzo era un emprendimiento muy complicado que estos tres partidos, ideológicamente muy distintos, encuentren una política en común. ¿Sí? Claro, como que muchas veces uno piensa, es una coalición y estás uniendo, a ver, digo, como rompecabezas que a veces, como lo explicaste, por ahí no tenían mucho sentido, pero bueno, han funcionado y bueno, se vieron los resultados que se vieron. Naturalmente pasa, ¿no? Los quiebres, se rompen los parlamentos, las coaliciones, uno necesita de la voz del partido. A mí siempre me pareció, comparando un poco con la política argentina, súper positivo esto de la coalición, pero veo que no siempre. Nosotros tuvimos una época donde tuvimos una alianza, y bueno, también se da ahora para poder ganar a determinados partidos políticos, pero la verdad es que es sumamente interesante esto que pasa, y ahora estás haciendo hincapié a la ruptura total y a lo que tiene que pasar ahora, que es recuperar un poco la confianza Exacto. de lo que sucedió, ¿no? Exacto. Porque yo quería llegar a ese punto, o sea, tomando en cuenta esas posiciones ideológicas diferentes de estos tres partidos, yo creo que se puede entender mucho mejor ahora, o sea, imaginémonos un gobierno con tres partidos diferentes y ahora llegan situaciones muy drásticas en los últimos años que han sido un desafío para todos los gobiernos en Europa, y yo quiero limitarme solamente a los más actuales y que generaron tal vez el mayor ruido y el mayor conflicto dentro de este gobierno de la coalición del semáforo. Yo creo que a nivel, sin entrar mucho en detalle, ¿no? Pero porque tenemos también algunas preguntas que vamos a empezar a retomar, pero Son parte de lo que vamos a ir desarrollando, porque acá en Latinoamérica se siente y se presienten otras cuestiones. Entonces me parece que por ahí un poco las dos preguntas que tenemos, si bien vamos a tener tres bloques, vamos a contarle a la gente tres o cuatro bloques, digamos, pero creo que
por ahí brevemente nos vas a contar cómo funcionan las elecciones en Alemania, pero una de las preguntas que tenemos de Juan es con una intención de voto de aproximadamente 20 puntos para la AfD, que ni siquiera todavía habíamos hablado. AfD es la alternativa por Alemania, o sea, el partido político se define así. ¿Ves posible que forme una coalición de gobierno? Bien, vamos a llegar al punto de la AfD y ya puedo decir que por el momento no existe esa perspectiva porque todos los partidos de centro democráticos se están negando a una coalición con la AfD. Pero Por eso. retomando un poquito para entender, porque estamos todavía en la segunda dimensión, ¿no? Del análisis. Yo creo que en la tercera dimensión vamos a hablar ahora un poco más de la AfD, pero quería terminar con estos puntos que realmente eran los temas dramáticos que generaron tanta ruptura dentro de esta coalición. El primero, cuestiones más de política interior, energía y medio ambiente. O sea, con la guerra de Rusia contra Ucrania, la Unión Europea y también Alemania, capaz Alemania más que otros países, ha entrado en una crisis de energía tremenda porque nosotros recibíamos más de un 50% de nuestra energía de gas de Rusia. ¿Sí? De repente, con la guerra de Rusia contra Ucrania, se decide, con razón, de ya no comprarle a Rusia más gas. Y la cuestión que antes el Partido de los Verdes siempre, por cuestiones ecologistas, siempre ya, digamos, enfocó, que era el gran cambio de la matriz energética, se hace más dramático. ¿Sí? Entonces, en poco tiempo se tuvieron que tomar medidas para diversificar la matriz energética, incluir más la economía verde. ¿Sí? Pero ese tema era un tema muy debatido dentro del gobierno, no por el sentimiento general que se tiene que cuidar el medio ambiente, sino por la pregunta cómo lo vamos a hacer. Y ahí, tomando un poco esa descripción de la ideología diferente, te puedes imaginar que un partido de los verdes piensa diferente que un partido un poco más pro-empresariado de los liberales y incluso un partido socialdemócrata que todavía tiene un poco esa base de los trabajadores de la industria, ¿no? Entonces, la energía y el medio ambiente generaron muchas fisuras en los últimos años. El segundo punto grave de fisura tiene que ver con la política exterior y es la pregunta de la guerra. La guerra de Rusia contra Ucrania, y hay que decirlo tan claramente, o sea, es una guerra europea, es una guerra en Europa. Y entonces la gran pregunta en los últimos años, desde que comenzó la guerra, era cómo posicionarnos frente a esta situación y también cómo tratar a Rusia frente a esa situación. Y ahí también vemos fisuras dentro de los partidos. Yo creo que lo más destacable, lo más curioso es que el Partido de los Verdes, un partido antiguerra, o sea, la tradición antiguerra, es el partido que más se pronuncia a favor de apoyar, incluso con armamento pesado, a Ucrania. ¿Sí? Y una gran parte en la población alemana lo apoya eso. El canciller y el partido de los socialdemócratas han tenido siempre una posición mucho más moderada por un gran miedo de que ese conflicto se pueda ampliar y se pueda realmente convertir en un conflicto europeo donde, en el peor de los escenarios, Rusia también ataca a Europa. ¿Sí? Entonces, ahí vemos en los últimos años que también en esa cuestión el mismo gobierno no encontró una línea clara y eso generó que mucha gente empezó a dudar, pero che, si tenemos un partido, tenemos un gobierno que ni siquiera puede encontrar ahí su propia línea congruente, obviamente eso daña la seriedad y daña también la fortaleza de un gobierno, ¿no?
Y el tercer punto, que era, es la economía, que ya lo habíamos mencionado, la pregunta cómo tratar un déficit de millones, con esa gran pregunta si levantar el freno de deuda o no. Eso fue también uno de los campos más, digamos, o fuentes de conflicto que vemos dentro de ese gobierno, ¿sí? Y ahora, para entrar a lo que sería el tema de la AfD, porque hay una tercera dimensión, ¿sí? Ese análisis, teníamos la primera perspectiva, política actual, la segunda perspectiva, un poco más las razones históricas y de dónde viene ese gobierno, y ahora el futuro. La AfD, un partido de extrema derecha, que en muchos estados alemanes incluso están observados por las entidades de seguridad por ser anticonstitucionalistas. Ese partido de extrema derecha en los últimos años ha ganado mucho apoyo, ¿sí? Y realmente todos los partidos del centro, o digamos los partidos democráticos, no han encontrado todavía una manera de frenar ese incremento de votos para la AfD. Ahora, hay que decir también, obviamente, el partido de extrema derecha AfD está en una posición bastante cómoda, porque como son oposición, no tienen que mostrar nunca qué es lo que realmente van a hacer cuando están en el gobierno, ¿sí? Entonces, claro, a finales del año pasado hemos tenido 2 elecciones en 2 estados alemanes que han movido mucho las fichas, para decirlo así. En el estado de Brandenburgo y en el estado de Turingia, finales del año pasado, la AfD salió como fuerza más fuerte dentro del panorama de la política estatal. En Turingia ganan con un 32%, y el partido que le sigue es el Partido Cristiano Demócrata con 23%. Pero imagínate, la AfD, un partido de extrema derecha, gana en el estado de Turingia, un 32% de votos. En el estado de Brandenburgo, que es el estado alrededor de Berlín, la AfD gana con un 29%. Le supera con un 30% el Partido Socialdemócrata, pero igual. Eso fue lo que aquí llamamos en Alemania un terremoto político, ¿sí? Un terremoto político. Y muchos observadores y analistas políticos dicen que esa fue la tercera dimensión que llevó a la ruptura del gobierno actual, porque los partidos que conforman ese gobierno deciden de perfilarse de manera diferente porque no quieren estar en el barco que se está hundiendo, ¿sí? Y deciden, bueno, mejor rompemos, encontremos otra vez nuestra línea clara, porque somos partidos con ideologías diferentes, para frenar el partido de extrema derecha que básicamente tiene el poder de decir, mira, este gobierno ahí no está generando nada, simplemente se están peleando. Bien. Claro. Entonces, ahí volviendo un poco a retomar, porque creo que también dentro de nuestros bloques vamos a tener un panorama general, y otra vez vamos a volver a tocar el tema de la ultraderecha, porque se va a dar, es si consideramos, o sea, la pregunta que tenemos acá, por ejemplo, ¿considerás factible un repunte de la extrema derecha en las próximas elecciones parlamentarias? Creo que eso se respondió prácticamente solo porque... O sea, lo vimos en los distintos estados federados. Ahora te hago una pregunta así saliendo. ¿El voto en Alemania es obligatorio? No, el voto no es obligatorio. El voto no es obligatorio. Sí. Uno puede tomar la decisión libre, no hay ningún tipo de sanción. Obviamente siempre hay un interés. En las últimas elecciones, si estoy bien informado, teníamos una participación entre el 60 y 70%, pero el voto no es obligatorio, ¿sí? Porque eso también es muy importante. O sea, si yo no quiero que algo pase en un país, tengo que ir a votar, ¿no? O sea, me tengo que involucrar más. Yo creo que muchas veces, a veces nos pasan las cuestiones porque decimos, no, ¿para qué voy a ir a votar si
y después, bueno, terminan pasando grandes fenómenos. Entonces, por eso esa pregunta de si es obligatorio o no. Y después, Marco, ¿cómo se vota en Alemania? O sea, ¿cómo es el proceso de ir a votar y qué significa hoy, qué significado tiene hoy el poder votar o elegir para aquellos alemanes que están en el extranjero? Porque vamos a volver un poco a nuestro trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo, empezamos nuestro proyecto trabajando con comunidades, por ejemplo, comunidades latino-alemana, en su caso, y sabemos que hay muchísimos descendientes de alemanes en toda Latinoamérica y en todo el mundo, que es un poco el trabajo de la Stiftung Verbundenheit. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Creo que lo primero, porque muchas veces me preguntan también personas del extranjero, sobre todo, me preguntan, ¿y qué pasa ahora que ya no tienen un gobierno? Y es un poco lo que dijimos al principio, todavía tenemos un gobierno, ¿no? Entonces eso me parece importante destacar que hasta que se vote el 23 de febrero tenemos un gobierno que está funcionando y que está llevando a cabo su política, ¿no? O sea, las elecciones anticipadas no significan que de repente se cierra todo, los ministerios cierran sus puertas y esperan hasta... No, ese no es el caso. O sea, el gobierno país, actual todavía... el país para... Exacto, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que el gran desafío de la votación anticipada es que todo el tiempo que normalmente se necesita para preparar logísticamente una elección, para que los partidos empiecen con sus campañas, todo eso es reducido en un tiempo mínimo, mínimo. Y normalmente en Alemania, ¿cómo se vota? Yo, como ciudadano, estoy inscrito en el padrón electoral en el lugar donde yo vivo y yo recibo una invitación para ir a votar. Entonces yo, el día de la votación, que son aquí siempre los domingos... La invitación viene por correo postal. ¿Cómo? ¿La invitación llega por correo postal? O sea, te llega por el correo. Por correo, sí. La invitación normalmente llega por correo postal. Hay algunos distritos que ya te mandan la invitación electrónica. Pero yo, como ciudadano, ya estoy inscrito automáticamente en un distrito electoral. Entonces me tienen registrado y me mandan la invitación para ir a votar. Entonces yo el domingo, ahora lo voy a hacer también, el 23 de febrero, voy a agarrar... Voy con mi invitación, algunas veces si la olvidas, igual te tienen registrado, voy al local donde estoy registrado, pongo mi voto, dejo mi voto y ya está. Ahora, no quiero entrar demasiado en la parte técnica del voto porque nosotros tenemos un voto dual, que son en realidad dos votos que estoy dando el día de la elección. Un voto para un candidato directo y un voto para una lista. ¿Sí? Tenemos un sistema, para los que les interesa pueden poner en Google después cómo funciona el sistema electoral alemán, pero se llama el sistema de la comparatividad, ¿ya? El Verhältniswahlrecht en alemán. Entonces, yo en realidad tengo dos votos. Mírenlo en Google porque nos tomaría más tiempo de explicar esto. Pero la pregunta interesante que hiciste, ¿qué pasa si soy alemán y no me encuentro en mi casa el día de las elecciones? Para ese caso, yo puedo con anticipación pedir a la entidad que regula y que registra la votación, puedo pedirle que me manden una carta para votar yo indirectamente con una carta y mandarlo por correo. ¿Sí? Eso lo puedo hacer yo como ciudadano alemán. Es decir, si yo por alguna razón me encuentro fuera de mi casa el día de las elecciones o sé que voy a estar de vacaciones, entonces lo que yo hago es pedir que me manden el formulario de votación antes, yo lo recibo, lo firmo en papel y lo mando con el correo a la entidad que recoge los votos. Para el alemán que vive fuera del país y que vive en otro continente es exactamente el mismo proceso. Y ahora ya se pueden imaginar
el problema logístico. Porque si yo vivo en Buenos Aires o en La Paz o en Ciudad de México, tengo que mandar una solicitud desde México o desde Argentina para mi distrito local donde estoy registrado o donde quiero o donde soy, o sea, el lugar que indica mi pasaporte, y tengo que pedir que me manden el formulario en papel desde Alemania. Todos los que mandamos ya una vez una carta desde Europa hasta América Latina sabemos que si tenemos suerte llega, pero no sabemos cuándo llega. No sabemos cuándo llega. Y aquí viene el colmo, porque no es solamente que necesito recibir esa carta, sino también lo tengo que firmar y después la tengo que mandar de vuelta a Alemania. Entonces, este proceso burocrático que tal vez funciona aquí en Alemania, si me encuentro fuera de la casa, en América Latina o en cualquier otra parte del mundo, si vivo en otra parte del mundo, normalmente no funciona. Hemos hablado de la tasa de votación en Alemania, que siempre se encuentra entre un 70%, 80%. ¿Cuánto crees es la tasa de votación de los alemanes que viven fuera de Alemania y que tienen derecho a votar? ¿Cuánto crees que es la tasa de participación? No sé. A ver qué opina la gente que está ahí, cuánto piensa que vota la gente que está en el extranjero. Yo diría, Vamos no sé, una encuesta. Vamos a hacer esa encuesta, que la gente ponga cuánto piensa que es la participación del voto de los alemanes en el extranjero. Ahí dicen ya un 20%, bueno, vamos a ir recogiendo, pero lo que ya puedo decir es que ese es un punto que nosotros como Fundación Stiftung Verbundenheit queremos ayudar, que se piensen nuevos formatos para que más gente en el extranjero, más alemanes en el extranjero puedan votar, ¿sí? Flor dice 10%, a ver, 20, 10%. Chicos, les digo, esas son cifras muy optimistas, son muy optimistas. Yo digo un 5%. Bueno, Max dice un 50%. En la última elección participaron solamente un 3%. Un 3% de personas que tienen el pasaporte alemán, que tienen el derecho constitucional de votar, y que por la dificultad de la organización, de la burocracia y digamos, de la logística, deciden desde un comienzo, mira, hasta que mande una carta al lugar de donde estoy inscrito, para que me lo manden, para que lo reenvíe otra vez. Entonces, esa es una cuestión que desde nuestro punto de vista hay que visibilizar y hay que ir pensando en nuevos formatos, porque hay otros países que lo hacen mucho mejor, ¿sí? Ahora, yo sé que hay mucha gente aquí que está mirando, que nos está siguiendo de Argentina. Los italianos, el ciudadano italiano en Argentina puede votar en la embajada de Italia en Buenos Aires. E incluso puede votar en algunas asociaciones culturales italianas que participan como locales de elección. Y aparte de eso, como dato especial, en el caso de Argentina, Italia está dando la posibilidad a que haya un diputado nacional por Argentina que representa a Argentina en el Parlamento italiano. Es decir, hay otros países... Claro, Argentina, sí. Hay otros países que manejan ese tema mucho más ágil. Yo creo que es hora que Alemania también piense en estos aproximadamente 4 millones de alemanes que tienen ese derecho de votar en el extranjero. Y aprovecho de saludar a Leticia de Uruguay, porque yo creo que Leticia también tiene pasaporte alemán, puede votar, y sería interesante después del 23 de febrero saber de Leticia si ella logró votar o no. Sería exactamente por ahí todos los que tienen pasaporte alemán, pues son muchísimos, o sea, yo por lo menos que vivo acá en Misiones, es increíble la cantidad de gente que tiene pasaporte alemán, incluso que ni ha estado en Alemania, pero bueno, ahí también pueden asesorarse bien en la página de la embajada cómo funciona,
pero realmente hagan la prueba y después nos cuentan. Así que esperamos las noticias de Leticia. Muy Así que bien. bueno, Marco, excelente que nos comentás cómo va el proceso, porque por lo que vemos no es tan fácil para votar desde el extranjero, o sea, siendo ciudadano alemán, votar desde el extranjero. Pero sabemos que la Stiftung Verbundenheit está haciendo, como siempre, un gran trabajo revolucionario para poder trabajar un poquito más en este tema. Contanos brevemente así cómo se están desarrollando, cómo se dieron cuenta ustedes de toda esta cuestión. Trabajando con los alemanes en el extranjero lo habrán descubierto, ¿no? Sí, claramente, porque siempre la cuestión o la primera pregunta es si una persona tiene pasaporte o no, y efectivamente muchas personas con las que trabajamos sí tienen un pasaporte, pero nos hemos dado cuenta que aunque existe el interés de votar, eh, como te digo muchas veces, o no está la información o cuando está la información la gente sabe que es súper complicado llegar con los tiempos. Incluso ahora más con esta elección anticipada, porque ahora ni siquiera teóricamente creemos nosotros, y nosotros hemos preparado un par de tests, estamos mandando ya cartas al mundo para ir haciendo un test realmente si teóricamente logran, la gente logra mandar cartas en ese lapso tan reducido, ¿no? Entonces, esa fue la razón porque dijimos también para estas elecciones hay que visibilizar un poquito esta problemática. Yo creo Sí. que hay muchas preguntas aquí respecto a la AfD. Tenemos a Federico, saludos a Federico en Rosario. ¿Cómo influye en la juventud el apoyo de Elon Musk a la AfD? Muy bien, lo voy a retomar eso. Tenemos también a Silvia Huber en Paraná. Muchos saludos a Silvia Huber. También está diciendo, frente al giro de la derecha en algunas democracias occidentales, ¿cuál debería ser el rol de Alemania en ese escenario? Tal vez retomamos el tema de Elon Musk, Wow, porque eso por fue, Elon Musk. porque fue como un pequeño terremoto también aquí. Bueno, ustedes todos hemos visto seguramente ahora el rol que está tomando en el escenario estadounidense, apoyando a Trump, y Elon Musk se está convirtiendo en una figura muy poderosa que está empezando a influir a través de sus redes, de sus posibilidades monetarias, etcétera, en otros países también. Y hace 2 semanas, si no me equivoco, él hizo no un Instagram Live, pero un live en X, ¿sí? Sí, Con no así la... como nosotros, pero con baile. Sí. Así como quien dijo, vos sos Elan, yo soy Biden, no quisiéramos hacerlo, pero bueno, así, alguna cuestión así, Yo, que revolucionó Silvia, a yo creo nivel que internacional. A ver si logramos nosotros revolucionar. yo creo que nuestra charla tiene más profundidad que la charla de estos dos señores, que eran Elon Musk entrevistando a Alice Weidel, que es la presidenta del partido AfD. Pero aquí lo interesante es, y creo que a eso van estas preguntas de Federico y también de Silvia, eh, ¿cuánto poder uno puede desarrollar a través de las redes, sobre todo en círculos de personas jóvenes? Entonces, ese LiveX, o no sé cómo lo llaman, lo vieron muchas personas en Alemania, donde Elon Musk habla con Alice Weidel. Se detectaron después en el análisis posterior que hubo un montón de cuestiones que verificaron como falsas, ¿no? Entonces, pero es la manera como hoy en día muchas veces se hace la política mucho más directo a través de redes sociales, y eso trae una velocidad muy rápida, porque yo pudiera contar ahora a las casi 30 personas que nos están viendo cualquier cosa, y para que alguien tenga que verificar si es verdad o no, ese mensaje ya salió, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el gran desafío, que el nuevo partido de derecha extrema, la AfD, ha logrado utilizar las redes sociales, tanto Instagram como X como TikTok, mucho más eficaz que los partidos democráticos tradicionales, ¿no? Entonces, es recién ahora la primera elección donde vemos que también los partidos democráticos están empezando a
hacer más campaña en redes sociales como TikTok. Y para darte un dato, Robert Habeck, el candidato de los Verdes a la presidencia, yo creo que anunció hace 4 días que ahora está también en TikTok. Ahora. ¿Sí? Ahora, Entonces, te estás dando cuenta, claro. asesores de campaña tendrían que tener. Claro, y incluso yo no puedo juzgar a los partidos tradicionales, partidos democráticos. Ojo, estoy diciendo tradicionales, no los partidos, porque eso también hay que decir, obviamente los partidos de extremas, tanto el de extrema derecha como de extrema izquierda, están utilizando esa denominación como algo negativo, ¿sí? Dicen los partidos viejos. En realidad estamos hablando de los partidos democráticos dentro del espectro de la política alemana. Pero el tema es que la comunicación está cambiando y yo creo que teniendo personas como Elon Musk que apoya a políticos de partidos de extrema es un gran riesgo porque Elon Musk es la figura central en las redes sociales. Entonces, teniendo a una persona así que te da un boost, lamentablemente se decidió por el partido de la extrema derecha y ese es el gran desafío ahora. Yo creo que buscar esa eficaz en los canales de las redes sociales, esa es una gran tarea para los partidos democráticos. Sí, a mí, mira, realmente es como veo todos los comentarios y pienso que a la gente realmente le interesa mucho esta temática. Sobre todo también hay algunos comentarios, por ejemplo, de Mauricio, que se refiere nuevamente a esto de ser alemán en el extranjero y las posibilidades que hay o no de poder tener la ciudadanía, que tiene mucho que ver un poco, Marco, a lo que está pasando en realidad, ¿no? Porque también vino acompañado, y ahí voy a hablar un poco más desde mi punto de trabajo, que es dentro de la empresa que tiene la fundación, que es la GmbH, donde ayudamos a jóvenes a ir a formarse a Alemania. Es decir, nosotros cuando iniciamos con esto siempre dijimos, bueno, tocamos el tema de las visas, ¿no? Y este es uno de los problemas centrales, que es el ser extranjero en Alemania, ¿no? Y el miedo que tiene mucha gente, porque realmente a mí me llegan consultas todos los días y de que empezamos a decir, bueno, vamos a hablar de las elecciones anticipadas, la gente hasta tenía miedo de decir, me van a sacar el pasaporte alemán, porque la ley cambió ahora en el 2021, y yo le decía, no va a pasar eso, pero sí hay mucho miedo de aquel extranjero que está en Alemania, que está viviendo en Alemania legalmente, que está trabajando, que está aportando, que está... porque Alemania también necesita personal calificado, eso es algo... O sea, ese miedo que tiene el extranjero, ese miedo viene un poco de la mano de la publicidad que está haciendo la ultraderecha. ¿Cuáles pensás que son las expectativas estas futuras y cómo se va a desarrollar esto? Porque es uno de los temas principales de los cuales se genera, creo que, un poco de debate. Y bueno, nosotros siempre les digo, nosotros somos, viviendo acá lo vemos de afuera, pero el que vive en Alemania lo percibe de otra manera, pero también se dieron muchos fenómenos a nivel internacional, y vamos a ser sinceros, de los mismos extranjeros que votan a las políticas, por ejemplo, de Donald Trump, que lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves vos en esta expectativa futura? Hablando ya un poco del panorama de Alemania, porque también se nos va acortando el tiempo. Sí. Mira, yo creo que para comenzar sería bueno tener en cuenta qué pasaría si hoy día el pueblo alemán vote las elecciones nacionales. ¿Sí? En Alemania se habla siempre de la cuestión del domingo. No sé si también existe ese término en los otros países, pero la cuestión del domingo es que qué pasaría si este domingo votaría la gente. Entonces, actualmente, la actual cuestión del domingo, el Partido Cristiano Demócrata sacaría un 31%,
La AfD, el partido de de extrema derecha, sacaría un 19%, los socialdemócratas un 16%, los verdes un 13%, y los otros partidos, sobre todo hay dos partidos ahora de izquierda, no lograrían entrar al Parlamento porque tenemos un límite que es el 5%, es decir, si yo soy un partido, necesito tener más votos que el 5%, si no me quedo fuera del Parlamento. Es decir, la CDU, Cristiano-Demócratas, 31%. La SPD, los cristiano-demócratas, 31%. Socialdemócratas, 16%. Verdes, 13%. ¿Por qué nombro esos tres? Porque esos tres tienen mucho más mayoría que los 19 de la extrema derecha. ¿Y por qué lo digo? Yo quiero enfatizar con eso lo siguiente. Estas posiciones de extrema derecha o las posiciones antimigrantes, las posiciones de decir nosotros estamos en contra de cualquier extranjero que está aquí, se reduce a una minoría en Alemania. Pero el problema es que la minoría en Alemania, como también muchas veces otras minorías ideológicas, son muy fuertes en hablar. Entonces se crea en las redes, se crea en los medios la impresión que hay un montón de personas en Alemania que están en contra de la migración, ¿no? Yo creo que eso hay que tomar en cuenta, por primer punto. O sea, se está dando el fenómeno que la gente que está en contra de la migración, yo diría en contra ideológicamente, no es la gran parte de Alemania, no es la mayoría del pueblo alemán. Pero ahí se suma un segundo grupo, la gente que dice que tenemos un problema con la migración. Y ahí sí hay una diferencia, ¿te das cuenta? O sea, si yo soy una persona que por razones ideológicas o racistas o lo que sea, dice, yo no quiero tener extranjeros en mi país, es una posición extrema que tal vez yo con la mejor intención de explicar, de buscar un diálogo, etcétera, no la voy a cambiar. Pero después está el otro gran grupo en Alemania que sí ve que tenemos un desafío con la migración. Y yo creo que ahí los partidos están buscando una manera cómo pescar esas opiniones. El partido de extrema derecha está intentando mucho pescar estas personas que tal vez no son de extrema derecha, pero que sí saben que tenemos un desafío con la migración y que tienen miedo y no saben cuáles son las respuestas. Y de repente viene un partido como la AfD que te vende la respuesta fácil, ¿sí? Porque eso lo tienen en común partidos populistas, lo tienen en común partidos de extrema derecha o también extrema izquierda, son sobre todo respuestas fáciles a problemas que no son tan fáciles. Y después tenemos una gran parte de la sociedad alemana que es abierta al mundo. Abierta al mundo. Hay sociólogos que hablan en general de esa fisura dentro de los países hoy en día, que ya no son fisuras sociales entre los trabajadores, los académicos, los empresarios, sino son más bien fisuras entre personas que se pueden adaptar muy bien a un mundo globalizado y las personas que tienen más dificultad de adaptarse a un mundo globalizado. Se habla también de los ganadores y los perdedores de la globalización. También es una cuestión muy interesante que pueden encontrar ahí mucha literatura sociológica sobre esto. ¿Y qué significa? Si yo soy una persona que me da miedo lo que está pasando en un mundo globalizado porque tal vez no tuve la oportunidad de formarme, de hablar otros idiomas, de tener el privilegio de ir a una universidad, lo que sea, yo creo que esas personas hoy en día van a caer mucho más en esa trampa de las respuestas fáciles, por ejemplo, con respecto a la migración, que las personas que están más abiertos al mundo, ¿no? Es decir, sí tenemos un problema con la posición ideológica en contra de la migración, que, como dije,
es una posición tomada por una minoría en Alemania. Sí tenemos un grupo más grande que dice tenemos un problema con la migración, pero no por razones ideológicas, sino por razones administrativas. Tenemos que saber Administrativa, sí. cómo, claro, cómo lograr integrar a personas que vienen aquí, que vienen de otros espacios culturales, pero también incluso en las preguntas más concretas, o sea, administrativas, cuestiones administrativas puras, ¿sí? Yo puedo ser una persona calificada, que vengo de Brasil, soy enfermero, porque tenemos ese ejemplo muchas veces, porque nos dedicamos también a dar paso a personas que Alemania hoy en día está buscando en el mundo, enfermeros, personal calificado en computación. Entonces, necesitamos esa mano de obra, pero vemos en la práctica que administrativamente chocamos todo el tiempo con la burocracia. Y que muchas veces, incluso hoy en día, hay mucho personal calificado del extranjero que decide ir a otros lugares, porque dice, no, en Alemania. La competencia alemana no, es muy grande, sí, y por eso, pero también va de la mano que va cambiando. Lo que pasa es, como decís, la parte administrativa es el desafío que tienen por ahí el país en general, pero me parece muy bien lo que decís de distinguir un poco qué tipo de migración, porque también lo que se percibe tal vez acá es totalmente distinto. A mí me parece que esto va a ser un punto de debate muy importante de acá a futuro, que va a debatir el futuro de Alemania. Sí, claramente. Por eso también estamos viendo tendencias en diferentes partidos con diferentes ideologías que saben que sí hay que encontrar una respuesta a ese miedo de mucha gente que se siente un poco perdido hoy en día en el mundo globalizado. Y lo digo así porque quiero que entendamos que no es simplemente una cuestión de migración, va más allá, es una cuestión de realmente cómo me puedo posicionar bien en el mundo hoy en día, ¿sí? Porque si vemos las encuestas a las personas que votan por la extrema derecha, por la AfD, o las encuestas en la calle de la gente o sea, el ciudadano común y corriente, muchas veces lo que tú escuchas es un miedo muy difuso, un miedo muy, no sé, antes todo era mejor. ¿Sí? O no sé, yo no entiendo ya mucho de lo que hablan estos ahí arriba y mejor que me vendan una solución fácil. ¿Sí? Por eso digo, el gran desafío para los partidos también en esta elección que va a haber ahora y en este previo de la elección es intentar llegar a las personas con información clara sin una visión o una posición muy populista de hacer fácil, demasiado fácil la respuesta, porque eso solamente va a traer a una decepción. Porque eso lo tengo clarísimo y tal vez puede ser como un poco un punto de conclusión, que es un punto de vista mío, pero la decepción va a estar ahí cuando uno confía demasiado en las respuestas fáciles. Estoy segurísimo, si en algún momento, porque eso lo dice también uno de nuestros seguidores aquí, que correctamente dice, sí, el presidente de la CDU dijo que nunca va a haber una coalición con la AfD, pero en el caso teórico que en algún momento tuviésemos un partido de extremas, lo que yo pienso que no va a haber y ojalá que no va a haber, yo confío en la seriedad de las personas aquí en Alemania, de no caer en estas respuestas muy fáciles, porque ahí sí la decepción va a ser muy grande, porque uno se va a dar cuenta que un partido que no llega con propuestas constructivas no va a solucionar problemas difíciles en este mundo. Bueno, así que Marco, muchísimas gracias. Acá hay un mensajito último que dice: el problema es que los partidos hablan de crisis migratorias, pero no se explican qué es eso y lleva a confusiones. La gente a pie entiende crisis migratoria, crisis con extranjeros. Así que vamos a dejar eso porque el vivo próximo de la semana que viene vamos a tener 3 vivos y ahí ya están cerquita las elecciones. Así que el próximo va a ser la próxima semana
con Susana, que también es argentina-alemana, viviendo en Alemania, fue candidata a concejal, así que es muy interesante, es como decir una voz del extranjero que nos va a comentar también cómo es su vida en Alemania y cómo fue su experiencia dentro de una candidatura en un partido alemán, siendo en Argentina. Así que los invitamos ya para la próxima semana, para que se sumen, para que se sigan informando, porque la verdad es que esto es como dicen, si no informamos, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces ustedes están teniendo voz directa, pueden opinar, pueden dejar todas sus opiniones, sus mensajes, sus preguntas, que bueno, para eso vamos a tratar de responder, pero siempre estamos acá informando, que eso es lo importante, ¿no? Porque sabemos que nuestra comunidad es súper grande y todos nuestros seguidores tienen un interés porque nos siguen, es Junges Netzwerk, justamente es por eso, porque ya algo les vincula con Alemania, ¿no? Así que Marcos, también muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por toda esta explicación excelente y por haber sido breve también, porque te conocemos y sabemos que a los politólogos les cuesta también ser breve porque es muy amplia toda la explicación, pero creo que fue excelente y se entendió muchísimo. Muchas gracias. Gracias y gracias a todos los que nos siguieron y saludos a todos los países donde están ustedes. Hasta muy pronto. Bueno, entonces, buenas Gracias. tardes, buenas noches y hasta la próxima semana.